Seguir con materia económica, este lunes el precio del cobre cerró con un avance de 3,52%, llegando a los $2,96 la libra. Es el valor de hecho más alto desde marzo de 2019, una cifra positiva que se da, eso sí, en medio de preocupaciones en la industria por posibles huelgas. Analizamos este escenario junto al ministro de Minería, Baldo Procuriza. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por acompañarnos. A ver, el día de ayer un alza importante en el precio del cobre, sin embargo la tendencia se ha dado en el último mes y medio, cuando ya vemos a un cobre, la principal exportación de nuestro país, cercano a los $3. ¿Cómo evalúa ese nivel, esa situación? Vamos a entrar, por supuesto, al detalle también de lo que explica esas alzas. Bueno, Nicolás, la verdad, esta es una noticia positiva, muy buena para Chile, que tiene un ingreso muy importante dependiendo del valor de la libra de cobre, y especialmente tomando en cuenta que llevábamos mucho tiempo con precios muy complejos. No se olvide usted que estuvimos parte del 2018 y todo el 2019 con un precio muy bajo, producto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Posteriormente vino el derrumbe del precio del petróleo, y eso arrastró también al precio de la libra de cobre, llegando en algún minuto a $2.09, generando una situación bien compleja, porque con ese valor parte importante, 15-20% de la producción nacional trabajaba a pérdida, y posteriormente en este mes hemos tenido esta buena noticia. ¿Y por qué es muy importante? Porque por cada centavo de dólar que varía el precio de la libra de cobre, Chile recibe $60 millones extra. Y porque los recursos que le ingresan al fisco por concepto ya sea de Codelco o de los impuestos de las empresas privadas, le ingresan recursos para poder solventar el amplio y profundo mecanismo que ha generado el gobierno del presidente Piñera para ayudar a la comunidad de Chile, a las familias de clase media, a toda la gente que está pasándolo mal hoy día con la pandemia. Y por lo tanto, allí hay muchos pagos, Nicolás, que son pagos permanentes, no son cosas de una sola vez, y para eso es muy importante tener recursos para poder financiarlo. Ese es el escenario positivo, pero quiero llevarlo también a lo que explicaba el día de ayer esta alza importante de 3% de la Bolsa de Metales de Londres, que son los temores en la industria nacional e internacional por eventuales huelgas. De hecho, el día de ayer en Antofagasta Minerals, la división Saldívar específicamente, se votó a favor la huelga, se rechazó lo que era la oferta de la empresa en este caso. Y eso se suma también a la situación de la pandemia, que no ha sido ajena a la industria minera, para qué decirlo. En el norte del país, de hecho, la situación en Calama, la baja en la producción, no se ha detenido la minería, pero de todas maneras hay indicios de que en términos productivos podría verse fuertemente afectada en los próximos meses. ¿Cómo evalúa eso, ese elemento negativo que finalmente tiene este rebote, más que rebote, este punto favorable en el precio del cobre, pero principalmente por las leyes de la oferta y la demanda? Nicolás, hay una mezcla de cosas, porque lo que usted plantea en este minuto es cierto. Hay algunas dudas respecto de la paralización de algunos de los proyectos. La verdad, ojalá que no sea así, ojalá que podamos tener un entendimiento entre los trabajadores y las empresas, por lo que le explicaba hace un minuto atrás, la importancia de tener estos ingresos para el Estado de Chile. Pero además de eso, tenemos que considerar que la economía de China está mejorando considerablemente, y que Europa especialmente ha ido retomando cierta normalidad. En China se está comprando más cobre, producto de que la situación económica, el crecimiento ha mejorado en este último mes, y eso hace que el precio vaya al alza. Por supuesto que todos estos elementos se entrecruzan, y lo que vamos a ver es un resultado final que ojalá sea permanente, porque también hemos tenido algunos picos de alza que después se han desinflado, y lo que necesitamos son precios estables, son precios que se mantengan en el tiempo para que den un buen resultado. Ahora, el problema acá es que no se puede garantizar una producción al 100%, principalmente por la crisis sanitaria, insistiendo en lo que ha sucedido en el norte del país, donde ha habido aumentos importantes en los brotes de COVID-19 y la preocupación por parte de los sindicatos de trabajadores, que señalan, claro, se toman las medidas, pero finalmente seguimos trabajando igual
Y de la misma forma, ¿cómo lo evalúa desde el Ministerio de Minería? Que yo sé que ha tenido conversaciones bien relevantes con los sindicatos, también con Senagiomin, que ha estado fiscalizando junto a las seremías de salud respectivas este punto en particular. La verdad de las cosas, Nicolás, es que lo que ha ocurrido con la minería en Chile, si uno compara con otros países del mundo que son productores mineros, es que la minería, y estoy hablando de los trabajadores de la gran minería, de la mediana y de la pequeña minería, las empresas y también la autoridad han hecho un esfuerzo gigante para poder mantener esta actividad de pie. Hoy día estamos hablando de que más de un 40% de los trabajadores de la minería está en sus casas, ¿no? Varios, un punto importante de ellos, algunos ganan, siguen recibiendo las remuneraciones. Y por otro lado, los trabajadores han hecho un esfuerzo muy importante. Más de 200 empresas tienen turnos de 14x14 con la finalidad de evitar los contagios y para que no lleven esos contagios a la casa. Yo creo que los dirigentes sindicales tienen el derecho y el deber de denunciar a aquellas empresas que no cumplan con los protocolos para los efectos de cuidar la salud y la vida de los trabajadores. Y la misma empresa, quiero decir con claridad, la empresa que no cuide la salud de sus trabajadores no va a poder trabajar. Pero quiero dar ciertas cifras para que hablemos de estos temas con las cifras oficiales. Solo el 2% de los trabajadores que trabajan en la minería chilena se ha contagiado. Y además no hay otra actividad en el país, Nicolás, que haya hecho tantos exámenes de PCR, exámenes rápidos y también otro tipo de exámenes para poder proteger a sus trabajadores. Y yo creo que a veces el hecho de haber sido diligente, de haber hecho exámenes que otras actividades económicas no hacen, hace aparecer a la minería como que tuviéramos un gran brote. La buena noticia es que ministro. han habido fallecidos. Hay 13 personas que han fallecido y es muy lamentable que así ocurra. Pero nadie se libra de esto, Nicolás. La pandemia no respeta ni cargos, ni remuneraciones, ni condiciones sociales, ni nada. Y quiero decir, además de eso, para los efectos de determinar que este ha sido un esfuerzo de todos, de los trabajadores, de las empresas y también de la autoridad que ha hecho una fiscalización a fondo, porque lo que corresponde de esto es que los trabajadores no se contagien en sus lugares de trabajo, que el trabajador no vaya asustado a su lugar de trabajo. Y esas fiscalizaciones se han hecho. Tanto es así que la información que nos entrega hoy día Codelco es que el 70% de los trabajadores que se ha contagiado no se ha contagiado en la faena. Y eso es muy importante porque lo que tenemos que hacer es cuidar la vida integral de las personas. No sacamos nada con tener un cuidado en su casa si después van al trabajo y en el trabajo tienen fuentes de contagio y viceversa. Por lo tanto, quiero decir que si bien es cierto, nos preocupa la situación, hoy día los contagios en la minería en general en el país, en Teniente y también en Calama han ido a la baja y eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo reacciona usted ante las críticas de algunos sectores que hablan del sector minero que ha sido catalogado como actividad esencial y muchos dicen ¿por qué es una actividad esencial? Porque finalmente lo esencial es por lo que estamos comentando, la importancia que tiene la industria para los dineros que entran al fisco, por ejemplo, pensando solamente en Codelco, pero ese es un tema más bien económico que dista de otros sectores productivos que también dirían, bueno, nosotros también de alguna manera aportamos. Hay una crítica que ha estado hoy presente, ¿por qué la minería es esencial a diferencia de otras? ¿Por qué sigue funcionando con todas las medidas, con los cambios de turno, con todas las prevenciones, pero finalmente igualmente no ha parado? Yo creo que en la minería, y la mejor prueba es lo que le estoy diciendo, que solo, ojalá no se hubiese contagiado nadie, pero el 2% de los trabajadores de la minería se ha contagiado con el coronavirus y por lo tanto no podemos hablar de un sector que tenga altos contagios. Si usted compara con otras actividades económicas, usted se va a dar cuenta que estamos hablando de una de las actividades económicas donde hay menos contagios, no es donde hay más contagios. Lo que pasa es que aquí se han hecho exámenes, se han tomado estas medidas y se ha mantenido esta actividad de pie. Y le digo derechamente, una actividad económica como la minería que tiene casi la mitad de sus trabajadores desmovilizados,
que ha paralizado el 90% de las faenas en construcción. Hay 32.000 trabajadores desmovilizados que estaban en proyectos en construcción. Sí. En este minuto no están en las faenas para protegerlos, para cuidar su salud. O sea, no podemos tener ninguna duda de que aquí ha habido medidas concretas para poder cuidar la vida y la salud de los trabajadores. Y ese es el mensaje que el presidente Piñera y que el gobierno y este ministro les envía a las empresas y a los trabajadores. Tenemos que cuidar la vida y la salud de los trabajadores porque las empresas que no lo hagan no van a poder trabajar. Ministro Procuriza, ¿hay preocupación por lo que usted decía, la paralización de proyectos de inversión, de trabajos en faenas, de extensión también de vida útil de faenas, no solamente por la crisis sanitaria, que es lo clave, que es lo más importante en estos minutos, sino también por la situación de la economía mundial? Cuando hay una recesión internacional, obviamente lo que uno piensa inmediatamente es que va a haber una menor demanda. Está la situación de China, pero recordemos que China también tiene reservas de cobre, por ejemplo, y no solamente hablemos de cobre, sino el resto de los metales que se producen y se exportan aquí en nuestro país. ¿Cómo se evalúa esto, este escenario hacia adelante? Bueno, la pandemia es un tema que afecta al mundo entero, no solamente a Chile. Cuando tuvimos en alguna oportunidad un problema a nivel nacional, bastaba con resolver nuestro problema para superar la crisis. En este minuto tenemos un problema a nivel mundial. Nadie se libra de esta realidad y por lo tanto el escenario no es simple, es complejo. Sin embargo, yo creo que en el tema de la minería en general tenemos un escenario positivo desde el punto de vista de que vemos una recuperación de la economía en China y también en Europa. Pero además de eso, porque creemos que se ha ido generando nuevos espacios para los metales. Específicamente, creo que el cobre se está utilizando en todo lo que es la electromovilidad y eso ha generado también una expectativa de mayores usos del cobre, especialmente tomando en cuenta que un auto común usa 23 kilos de cobre y un auto eléctrico usa 83. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Y a su vez, el cobre se está utilizando para luchar en contra de la pandemia, producto de que los utensilios como esta máscara que utilizo hoy día, fabricada por empresas chilenas con filamentos de cobre, y a su vez todo lo que es quirófano, todo lo que significa la parte sanitaria, se está utilizando cobre con nanotecnología y eso hace que tengamos una utilización mayor. Pero además de eso, en el caso del oro, el oro que es habitualmente un lugar en donde se refugian las inversiones, el precio del oro ha subido considerablemente y yo creo que también hay formas en donde se puede ir emigrando a otra minería que va al alza. Ministro, hemos visto cómo en distintos sectores productivos se está preparando este desescalamiento, desconfinamiento, una nueva normalidad, como se mencionó en algún minuto, con respecto a las medidas de prevención, a cómo se va a tener que trabajar desde el comercio, desde los restaurantes, el turismo, desde los sectores industriales, manufactureros. ¿Cuál es la mirada que se está teniendo para la minería? ¿Se van a mantener las medidas actuales? ¿Se van a tener que extender? Estamos pensando que esto va a tener que cambiar con respecto al periodo pre-COVID-19, por así decirlo, hasta que aparezca una vacuna. Eso es innegable. Yo creo, Nicolás, la verdad es que el coronavirus nos ha cambiado la vida para siempre. Esto no es un tema que va a pasar por unos meses y por eso mismo que la teoría que algunos plantearon del confinamiento total no funciona, porque en el largo plazo es imposible mantener el confinamiento total. Es cosa de ver algunos países que llevan más de 100 días de confinamiento y tienen récord de contagio y récord de fallecidos. No es lo que ha pasado en Chile. Y yo creo que en el caso de la minería es una actividad desde siempre, antes del coronavirus, es una actividad de riesgo. Y por lo tanto existe una cultura en el trabajador, en la empresa, en general en la autoridad, de una cultura de seguridad, porque en la minería hay pocos accidentes, pero cuando hay un accidente es un accidente grave y por lo tanto a las empresas y a los trabajadores de la minería les ha costado menos entrar en este sistema de resguardos y de cuidado y por eso que tenemos
contagios tan bajos, producto de que la minería es una actividad de riesgo de antes y va a seguir siendo. Y yo creo que el tema de las medidas que se han adoptado van a permanecer por mucho tiempo más, no solo por el tema de la vacuna, sino que porque ya hay anuncios que son extraordinariamente preocupantes. Primero, que hay gente que se contagia más de una vez, o sea, se contagia y posteriormente de mejorarse no queda inmune. Vamos a ver qué resultados van a tener las vacunas, si es que va a ser como otro tipo de enfermedades en donde se pone una vacuna y uno queda de por vida inmune a esa enfermedad. Y finalmente, otras noticias que son complejas, como las que más de 250 científicos le han planteado a la Organización Mundial de la Salud respecto de que el coronavirus no solo se contagia por las gotas o mini gotas de saliva, sino que también por el aire. O sea, todos son elementos en donde los científicos, los infectólogos, las personas que más saben sobre esto han ido aprendiendo. Esta es una enfermedad nueva y de efectos que son insospechados. Ministro, los segundos que nos quedan, agradeciendo también esta conversación con Canal 24 Horas. Codelco, ¿va a ser necesario o se está evaluando la posibilidad de una inyección de liquidez, una inyección de dineros extraordinaria, como en algún minuto ya se ha realizado desde la estatal, producto de esta situación y lo que ha sido la situación financiera y también la paralización de proyectos de la estatal? Bueno, lo que ha ocurrido con Codelco es similar al resto de la minería nacional. Los proyectos en construcción se han paralizado para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Y tenemos, le repito, más de 30.000 trabajadores desmovilizados en proyectos de construcción. Ahora, el caso específico de Codelco, ellos han tenido un manejo en la colocación de bonos que les ha permitido hasta ahora, junto a la capitalización que hizo el gobierno de más de 1.100 millones de dólares, un desenvolvimiento total para el financiamiento de sus proyectos. Y yo creo que este es un tema que está por verse, producto de que va a depender de los compromisos que el Estado de Chile contraiga, la cintura que tenga para poder seguir financiándolos, si no van a tener que recurrir a la emisión de bonos y otras fórmulas que han hecho en tema histórico. Pero no nos olvidemos que los recursos del Estado no son infinitos y que hoy día el Estado de Chile tiene compromisos por cantidades siderales. Solo en el acuerdo que se ha hecho con la oposición tenemos 12.000 millones de dólares y a eso hay que sumarle muchos otros planes que son financiamiento permanente y que, por supuesto, tenemos que ir poniendo los huevos, ¿ministro?, en distintas canastas, ¿no? Entonces, en ese contexto, para ir cerrando, la estatal, más bien, el gobierno tiene es finalmente el controlador de la empresa, por así decirlo, estaría optando, y más que optando, estaría recurriendo a financiamiento vía deuda, más que la posibilidad de una eventual capitalización por parte del Estado. Yo creo, Nicolás, que eso se va a ver en el futuro dependiendo de cómo evolucione la pandemia. Si tenemos una pandemia que dura mucho tiempo, vamos a tener muchas más responsabilidades económicas para el Estado y se va a hacer más difícil los recursos no solamente para Codelco, sino que para todos los otros gastos, ¿no? Si por el contrario tenemos una pandemia que se controla, que se normaliza y que los recursos vuelven nuevamente a generarse en las distintas actividades económicas y principalmente en la minería, entonces va a haber recursos para eso. Realmente en este minuto no es posible dar una respuesta concreta respecto de eso. Bien, ministro Osvaldo Procuriza, nuevamente gracias por esta conversación con la mañana informativa de Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Ok, gracias a ustedes. Hasta luego, buen día. Vamos a pasar a otro tema. A partir de hoy, las ferias libres de Puente Alto volverán a funcionar.